Hola, bueno, este es el video de fin de año de 2021. Llevo un gran rato sentado frente a la pantalla destruyendo mis ideologías y en su máxima expresión reconstruyendo mi cosmología a través de la intersubjetividad, hablando, leyendo y aprendiendo a hacer de todo. Yo creo que esta última la he hecho gran parte de mi vida. Tengo un montón de cosas que decirle a la bola de idiotas que hablan y son alabados, pero aún no tengo un medio sustentado en bases sólidas para hacerlo. Me he dado cuenta analizando de manera consciente a las personas que yo no sabía que hacía hasta que leí algo que me hizo saber que yo hacía algo que no sabía que hacía, que era analizar la fenomenología en su mínima expresión por falta de conocimiento del concepto hegeliano, y a lo que me referiría sería a la experiencia sensible producida por el entorno que rara vez pasa desapercibida por mis ojos, porque en su momento pues sí lo analizaba, pero de manera inconsciente, y ahora que lo hago consciente me doy cuenta que toda esa incapacidad producida por la inmediatez crea carencias de acción racional. Yo tengo ciertos conflictos con los estudiantes, o más bien un círculo social que estudia, con su actitud frente a su vida profesional. Porque yo en su momento llegué a cuestionarlos sobre si no se estaban reduciendo, minimizando ante sus capacidades. En su momento no tenía bases sólidas en las que sustentar mi argumento, porque pues tenía 14, 15 años y pues aún no había leído nada, entonces pues sí había ido formulando ciertos criterios a base de conversación, pero pues eso no bastaba. Y ese es otro punto que voy a tocar también, que es la retrospectiva. Pero regresando al punto anterior, pienso que ninguno está probando qué más sabe hacer aparte de aquello a lo que se va a dedicar a hacer. Y bailar en videos o hacer tonterías en ellos, en la internet mediática que te recompensa por ello, no es una habilidad que produzca valor, sino que más bien crea distracción, y la distracción es un gran problema. Y es la distracción de tu realidad. El hecho de fugarte de ella puede ocasionar serios problemas. Por ejemplo, Marx decía que una vez que las sociedades hayan estado de éxito en éxito, estas caerían en su apogeo y caerían en la depresión de éxtasis en éxtasis, y esto se apoderaría de la sociedad antes de que ésta hubiera aprendido a asimilar los resultados de su periodo impetuoso y turbulento. Y pues ahí tenemos los 60s con los movimientos hippies llenos de drogas y rock and roll, y llenos de muerte y llenos de depresión, y que a día de hoy pues sigue habiendo, pero en un contexto distinto. Y por eso surgen estos movimientos étnicos. Pero me desvío un poco de lo que quiero hablar. Más bien aún lidio con eso porque pues, la neta tengo un montón de ideas. Pero la neta creo que la gente se reduce al reconocimiento que le dan por su falta de criterio y comprensión sobre las cosas que le rodean. Porque por ejemplo, quiero decir que delimitarte al reconocimiento por tu falta de criterio y comprensión sobre las cosas, para hacer lo contrario deberíamos ser rebeldes en el sentido de resistir a las nomenclaturas y evitar encajar en los subgrupos, porque desde el momento en que definimos yo soy tal, o cuando te preguntan quién eres tú, o cuando me pregunto yo mismo quién soy yo, y digo soy tal, soy tal, soy tal, una de dos: o nos delimitamos a partir de nuestra respuesta, o ni siquiera sabemos quiénes somos porque nuestras respuestas son consumistas. Soy futbolista, soy tiktoker, soy influencer, soy escritor, soy lector, soy empresario, soy vendedor, todo a partir del consumismo. Más bien podríamos reconsiderar la respuesta y decir realmente quiénes somos, como pues, ¿qué eres? ¿Hijo? ¿Hermano? ¿Padre? ¿Amigo? Y podría entrar, no lo sé, podría entrar la moral, o sobre si eres bueno o sobre si eres o no malo, pero para empezar, ¿qué es el bien y qué es el mal? Entonces, formular preguntas que parecen simples, pero cuando te las cuestionas e intentas buscar una respuesta que realmente te dé sentido,
pues comienza a cambiar un poco el matiz de las cosas que tenía sobre el mundo. Y chéquense cómo esto está bien curioso, porque, a ver, para empezar, no somos aquello que consumimos. Y por ejemplo, si tú ves a un T por 8 ahí en la calle y este cuate te dice, pues yo soy un alcohólico. No, no eres un alcohólico, pero a partir de que te delimitas con el concepto de alcohólico, pues trazas una línea de hasta dónde vas a llegar. Y eso está bien curioso. Que aún pues sigo intentando como adentrarme más en el tema de cómo funciona ahí en la mente humana. Porque les digo que por qué delimitarte a algo cuando somos infinitas posibilidades. Más bien yo creo que deberíamos representar las dimensiones universales del ser, porque a partir de ahí nos damos cuenta de que somos eternos nómadas que encuentran en todos lugares, que encuentran lugar en todos y en ningún lugar. Y esta forma de escribir las cosas ha como, ¿cómo decirlo?, aclarado un concepto que yo tenía desde hace un buen rato sobre la idea del humanismo, sobre la idea renacentista, sobre que, para empezar, la idea del humanismo pues viene no solamente desde la época barroca, desde la época del feudalismo, sino que ya venía desde los griegos, o sea, desde hace muchísimo, y que se vuelve a retomar, y que el humanismo básicamente, en términos simples, pues es que el humano es el centro del universo. Pero en la idea renacentista es algo parecido sobre el hombre de Da Vinci, pero que este hombre no es una posibilidad, sino es infinitas, y en cada área de conocimiento extrapola a otra área para realmente crear algo interesante. Y yo creo que pues eso está bien interesante, porque yo lo tenía al menos como de esa forma entendida, pero que hasta que entiendo lo de eterno nómada social que encuentra en todo lugar, que encuentra lugar en todos y en ningún lugar, pues, y esa idea bien fumada y que suena muy compleja y que es más simple de lo que parece, sobre representar las dimensiones universales del ser, pues la neta a mí ya me da sentido de cómo encaminar ciertas áreas de mi vida. Yo digo, no sé, cada quien crea un patrón que le da sentido a su forma de pensamiento. Y ahora mi punto sobre la retrospectiva, que es más o menos la idea de este tipo de videos sobre fin de año, y que se encapsula en una frase que solía decir sobre la filosofía de evolucionar constantemente, ha sido notablemente vista a lo largo del año pasado y este. Dije cosas en su momento que pues con las que ya no estoy de acuerdo, y otras cosas con las que yo todavía considero firmes y sólidas. Pero por ejemplo, por poner algo, cuando creé el podcast hice 20 capítulos, y esos 20 capítulos, cuando los vuelvo a escuchar, pues hay ideas que son rescatables y que se pueden redireccionar a otra visión aún más interesante que la que yo estaba brindando en ese momento, pero pues otras tantas ideas que incluyo ahí, pues ya no estoy de acuerdo con ellas. Y como dice Foucault, o sea, una frase muy seguramente conocida por alguien que hace videos y que también le gusta mucho a ese escritor, sobre ustedes creen que yo leo tanto para no cambiar de opinión. Y es que la neta sí, o sea, de repente lees algo y lees algo acá, y de repente, como este es otro escritor, pues piensa diferente y no necesariamente igual, y como son de la misma época, pues ambos tienen algo que decir. Pero mi idea en este punto es que deberías aprender a considerarte como un imbécil, como una persona carcunda, como alguien de ideas retrógradas, porque muchas veces, aun cuando yo sé o puedo ser consciente de que tú no sabes algo que yo sí, y te lo pongo en los términos más menos elevados, sino que más bien, y chécate por qué, porque cuando leía Sócrates o sobre Sócrates en los diálogos de Platón, me sentí muy identificado sobre más o menos su inseguridad, sobre estar seguro que no sabía nada en medio de la muchedumbre que creía que sabía todo. Y así es como me siento yo de repente, aun cuando leo mucho o pienso yo que leo mucho, no sé, yo siento que me falta muchísimo por aprender, o sea, muchísimo. Pero aun cuando sé que yo he leído algo que alguien más no, y que considero algo que alguien más no considera,
aún así, en medio de ese tipo de gente, yo me sigo sintiendo un imbécil, en medio de gente que piensa que lo sabe todo y que no es capaz de considerarse como tal, tonto. Pues siento de repente que yo soy el único que sí es capaz de hacerlo y que considero que todos deberíamos aprender a considerarnos estúpidos, personas con falta de entendimiento, para realmente evolucionar. Porque una vez que comienzas a cuestionar las cosas que creías que sabías, te das cuenta de que no sabes nada. Porque no encuentras una explicación que incluso a ti mismo te dé sentido. Y otro punto quizá pueda ser el reconocimiento y mi frustración. Por ejemplo, yo veo a gente en internet hablando y verbalizando aquello que yo ya pensaba en su momento, pero que no tenía una idea clara que dijera, pues sí, eso es lo que yo pienso. ¿Me explico? Porque no sabía cómo articular tal concepto. Pero de repente veo en internet que alguien más ya lo dijo y a mí de repente como que eso me frustra. Y voy a explicar por qué. Porque el hecho de que yo me vea limitado por las condiciones materiales me hunde en frustración por no poder expresar o enseñar lo que sé hacer. Porque aun cuando yo sea tan inseguro de mi capacidad de ser un fregón para hacer cine, para escribir, para actuar, o para la música o para lo que sea, no importa si realmente soy bueno o si sé que soy bueno, porque no soy nadie en la farándula social, porque ¿quién soy yo para darme sentido solo? Y eso es bastante frustrante. Hay dos cosas que me preocupan. Una es qué va a ocurrir en 10 años. La automatización a cuántos va a perjudicar y hasta dónde va a llegar el sistema capitalista. Porque una vez que conoces un poquito más lo que ves a diario, comienzas a contemplar nuevas variantes. Y me da miedo el futuro en ese apogeo tecnológico que pueda haber en ese punto, porque las cosas ya solo van a ser para unos cuantos. Y considerar las cosas inhumanas que van a surgir para ese momento, como por ejemplo el Neuralink de Elon Musk, sobre que yo piense y te hable de algo y te mande una señal, una imagen en tu cabeza, y cómo sabes realmente que eso es lo que yo pienso. Y la otra cosa que me preocupa es el tiempo en sí. Me siento bastante apresurado por aprender, porque siento que entre más rápido ocurra algo, mejor va a ser para el después. Por ejemplo, en un término así macro para que pueda ser entendida mi idea, por ejemplo, Billie Eilish a los 18 años ya era conocida casi en todo el mundo. Ok, nació en familia privilegiada, sí, pero lo que no fue privilegiado, o no del todo quizá, no lo sé, fue el desarrollo de su talento, o sea, su capacidad para desarrollar el talento de la música y que realmente la gente le volteara a ver. Pero para haber hecho eso, tuvo que trabajar durante toda su infancia para llegar a los 18 años. O sea, entre más pronto ocurra algo, mejor va a ser para el después, aun cuando el después sea aún demasiado pronto. ¿Me explico? Porque entre más explores y amplíes tu herramiental para la vida misma, mayor poder será el que tengas sobre tus manos, aún en un tiempo bastante digno, estando situado en el después. Idealmente, para ti te queda mucho tiempo de vida. Por ejemplo, imagínense Billie Eilish cómo va a ser la carrera para sus 25 años, para los 30, 35, a lo mucho 40 años. ¿Qué es lo que le espera en su carrera? Claro, a los 18 ya era conocida casi en todo el mundo. ¿Qué le espera a los 25, 30 y 35? El hecho de que te sitúes aún en el después y sigas estando en un tiempo bastante fidedigno y seguro, entre comillas, por la idea ideal de que aún te queda una larga vida. Y lo digo de esta manera porque no sabes si te vas a morir a los 19 años, o sea, probablemente vives tu auge, tu punto de inflexión,
tu momento histórico durante un año, pero igualmente de alguna manera creo que tenemos que engañarnos para llegar a cierto punto en la vida. Porque yo, por ejemplo, llevo un gran rato aquí en YouTube y si vieran los videos que subía en un principio con los videos, o al menos como este, que ya es como de principio a fin, no porque sea el último, sino porque es el último que he subido hasta ahora, pues se vería una gran evolución que parece interesante, pero que a mí me resulta tardía y que me hubiera sido mejor saber esto muchísimo antes, porque quién sabe dónde estaría ahora. ¿Me explico? Yo creo que esa es una gran parte también de mi frustración y preocupación sobre el tiempo en sí, porque aquello que analizaba por curiosidad de niño, hoy la retomo con conocimiento y la reconozco con valor. Y yo pienso que no ocurre en todos, no a todos se les da la facilidad de hablar o la oportunidad de ir a Cuba por tu talento actoral, o de ser maestro a los 17 años, o que te tomen como un gestor general en la fundación de una preparatoria y universidad, y que al mismo tiempo hayas tenido que aprender a hacer pan, que hayas tenido que trabajar de barrendero, que tu labor haya sido la de un jardinero 24/7 en tu plena formación intelectual, o que más bien yo me considero una persona cultural porque estoy muy alejado de considerarme a alguien intelectual. O sea, yo pienso que alguien intelectual es más lógico, yo creo que soy más culto, no sé, pero que mientras tanto puedas comprender más allá en tu círculo social, y que aquellas personas que son de tu misma edad como que aún se queden cortos, al menos en lo personal para mí, por su experiencia en la vida y por sus conocimientos, y que pueda eso darle pie a relacionarse con gente mayor, y que haya un gran entendimiento, aunque sea un choque cultural con el que realmente estoy trabajando, y que no porque sea lidiar con ellos, sino porque realmente me parece interesante y estoy intentando exprimir todo eso a partir de ayudar también, como por ejemplo publicar un libro que no sé cuándo, pero probablemente el otro año. Entonces, no a todos se les da la oportunidad de llegar a experimentar en su máxima expresión su persona y saber hasta dónde pueden llegar por la infinita posibilidad que son. Y ya para concluir, atacando un poco a estas personas que veo en internet, intentando convencer a la gente de que encuentre su propósito, mi respuesta a eso y no consejo, más bien mi idea, y tómenla, e interpretanla y juzguenla, sería que no tenemos un propósito porque no conocemos la visión mecánica de nuestra vida como para considerar qué sigue después y hasta dónde vamos a llegar, y debemos trazar este camino, porque la neta estamos lejos de considerar nuestra vida como un cálculo matemático sobre el universo. Las cosas están cambiando cada vez más rápido, los valores están cambiando, las prioridades de la gente se están guiando por otras cosas que si les quitaran aquello no les queda nada ni son nadie. Y eso la neta es peligroso, comenzar a considerar lo material como prioridad antes que aquello que es intangible, aunque claro que las condiciones materiales cambian las ideas, pero es que hasta qué punto es sano considerar como prioridad aquello que si te quitan te devuelve nadie y hace que no te quede nada. Y ya despidiendo pues este último video de 2021, que me faltó subir el millón de 18 años, pero no significa que no lo haya grabado. De hecho sí lo grabé un mes después de haber cumplido 18 años, pero sí lo grabé. No logré subirlo porque mi celular se descompuso, y es como que cada que intento algo el universo conspira contra mí, y justo cuando estoy por lograr el siguiente paso, no sé, como que me da un calambre y me caigo. Pero bueno, como sea, consideren que sí grabé el millón de 18 años y quizá puedan comparar la persona de ese momento con la persona de ahora, y quién sabe qué ocurrirá después. Así que hasta luego.
feliz Navidad y bonito año.